Muy buenos días, el lunes 28 de julio y titulamos la columna de hoy día 589 y nos preguntamos ¿y si la salida está en el interior? En momentos de grandes crisis, como tras la hiperinflación del gobierno de Alfonsín en 1988 y tras la caída de De la Rúa y de la Convertirá en el año 2001, el sistema político recurrió a gobernadores del interior para darle salida a su propia inestabilidad. ¿El interior tendrá de nuevo la llave para otro periodo de estabilización necesaria en la Argentina? ¿Puede ser que el modelo cordobés, el que ofrezca una alternativa a la narrativa libertaria? Nos tomamos esta columna para intentar responder estas preguntas y vamos a comenzar con una frase que se le atribuye al escritor inglés Sylvester Kate Chesterton, la genial frase de «La paradoja es una verdad que ha perdido la paciencia». La verdad paciente es una verdad evidente que se va explicando con argumentos racionales y sus consecuencias son previsibles y aceptables y esperables. Una verdad impaciente terminó disfrazándose entre contradicciones y paradojas para salir a la luz. Que el interior del país haya elegido a un porteño, hecho y derecho, como Javier Milei, que conoce mejor Estados Unidos que muchas de las provincias donde arrasó electoralmente sin siquiera haber pisado nunca, para castigar los privilegios del AMBA, el conurbano, ese enorme asentamiento urbano que concentra un cuarto en realidad de la población, entre un cuarto y un tercio de todo el país, que hace enorme justicia a esta frase del autor inglés sobre las paradojas. Hay una construcción discursiva que se repite en el interior, que explica que mientras las provincias producen, el conurbano bonaerense se cobra planes, se paga servicios más baratos, en transporte más económico y servicios más económicos, mientras la coparticipación es injustamente repartida y los fondos públicos fueron utilizados, por ejemplo, por el kirchnerismo, para conseguir votos en personas pobres en los distintos sectores del conurbano. Obviamente esto es estrictamente así, pero la construcción no es estrictamente, pero la construcción en el sentido que nace le da lugar a lo real, o sea, la realidad, para decirlo en términos más concretos, es más compleja, pero tiene una verosimilitud que se basa en hechos reales. En el 2001, luego de la salida de la convertibilidad, y en el 2002, se terminó con el ciclo que podríamos llamar neoliberal y se dio inicio a un modelo más redistribucionista, en el que las retenciones al campo subsidiaban una economía productiva, poco competitiva, que empleaba la mayoría del país, hoy ubicada en el conurbano. Además, el 19 y 20 de diciembre fueron fundamentalmente una rebelión popular en el conurbano, en el AMBA en general. El conurbano se expresó como el gran malón que llegó con toda su fuerza a la capital, tal como lo hizo el 17 de octubre de 1945 para pedir por Perón, pero en este caso para pedir que se vaya De la Rúa y Cavallo y que se dé un alivio a la miseria que circulaba en aquellos años en la Argentina. De esta manera, el ciclo kirchnerista continuó por 20 años, de 2003 a 2023. El gobierno del interregno de Macri no representó un cambio de modelo e incluso amplió los planes sociales y las organizaciones piqueteras tuvieran incluso más poder que antes. Por todo esto, los aplausos que Milei recibió en la rural fueron aún mayores cuando tocó al kirchnerismo que cuando anunció la reducción de retenciones. Es que Milei es el mismo y en gran medida el resultado del rechazo de buena parte de quienes no viven en el conurbano bonaerense y consideran a este porteño centrismo como parasitario de la riqueza que produce el interior. Votaron por quien más dolor podría provocarle a los representantes políticos del conurbanismo, cuyo significante casualmente es Cristina Kirchner. Vamos a escuchar un fragmento del discurso de Milei en la rural, no casualmente sobre las retenciones, sino casualmente sobre el kirchnerismo, donde dice: kirchnerismo hizo un trabajo de décadas para identificar patria y Estado y convencer a la gente de que son exactamente lo mismo. Escuchémoslo. El kirchnerismo hizo un trabajo de décadas para identificar patria y Estado y convencer a la gente de que son exactamente lo mismo. Por eso, según esta cosmovisión delirante, agrandar el Estado es hacer nacionalismo y la desregulación y la reducción de impuestos es un acto de entreguismo y traición. Esta forma de ver las cosas tan
tan antihumana, vetusta y anacrónica ha sido el lastre que nos ha mantenido hundidos durante 100 años. Si el camino hacia ser una potencia fuera agrandar gigantemente el Estado y sus injerencias, la Unión Soviética seguiría en pie y el comunismo dominaría la tierra. Parece que no tomaron nota de algo que pasó en 1989, que el muro se cayó y aplastó a los zurdos. Bueno, las divisiones políticas entre provincias y municipios no necesariamente reflejan una geografía ideológica. Gran parte de la provincia de Buenos Aires forma parte de ese interior productivo anticonurbanista, de la misma forma que sectores periféricos del extremo norte y extremo sur del país también son asimilados a las lógicas económicas del conurbano con beneficio de subsidios que son resultado de la captura de renta de las provincias productivas. Tampoco la división entre partidos políticos o entre sectores dentro de ellos, ni categorías como izquierda o derecha, reflejan de manera precisa esa pertenencia ideológica. Duhalde es muy distinto a Cristina Kirchner, sin embargo, ambos son conurbanistas. También lo es Sergio Massa, y no lo era Néstor Kirchner. Así como en 2002 implosionó junto a la convertibilidad, la subjetividad de la década del 90 y el modelo cultural de valores de una época, en 2023, con Milei, implosionó el modelo redistribucionista, que además se podría caracterizar también como inclusivo y como solidarista. Milei fue y es el instrumento que el interior como ideología encontró para poner, en palabras del presidente, el último clavo al cajón del kirchnerismo. Es el deseo de ese interior productivo que se siente maltratado por el puerto, que durante mucho tiempo pagó la energía y el transporte más baratos que el interior. La pregunta es cuál será la narrativa, con su cúmulo de valores revalorizados, valga la redundancia, que vendrá a suceder a Milei cuando el modelo libertario haya cumplido su ciclo. El kirchnerismo diagnostica la implosión de ese modelo con fecha de vencimiento, como el yogur, como dice Cristina, y concluye que la sociedad volverá a inspirarse en el pasado, es decir, en ellos mismos. Pero ¿cuál será la sucesión de Milei si su modelo económico no implosionara, sino que la sociedad considerara que ya cumplió su función de ser necesario pero no suficiente respecto del superávit fiscal y demandara algo superador? Y la pregunta ahí, ¿será el interior productivo esa ideología superadora? ¿Hay una ideología del interior? Volviendo al rechazo del interior al conurbanismo, no se trata solo de una cuestión económica. Con el dólar barato en pesos, muchas actividades agropecuarias, aún con la baja de retenciones anunciadas por Milei el sábado, pueden tener hoy menos rentabilidad que la que tuvieron con el kirchnerismo, con un dólar más alto y precios internacionales más altos. Lo que persiste es una sensación de injusticia acumulada, la misma sensación que incluso sintieron muchos votantes de Milei en el conurbano, porque con sus trabajos informales terminaban ganando menos que quienes recibían un plan social sin trabajar, estando en condiciones de hacerlo. Ese interior como ideología puede ser peronista, puede ser radical, o de un partido local, filo peronista o filo radical. Es esencialmente un interior panperonista y panradical, incluyendo al peronismo cordobés como su expresión más relevante, al socialismo santafesino, a los radicales que gobiernan provincias que son muy distintos a los que no tienen territorio que administrar, que por eso mismo son radicales más testimoniales que operativos. Todos ellos comparten un rechazo al conurbacentrismo, podríamos decir. Ser gobernador, además, también es una ideología. Administrar recursos siempre escasos, sin poder emitir dinero, y además ser reelectos en provincias donde hubo alternancia política es una credencial de saber gobernar. Más allá de sus ideologías, los presidentes cuya gestión fueron más exitosas, Menem y Néstor Kirchner, fueron previamente varias veces gobernadores. Administrar la ciudad de Buenos Aires, como lo hicieron De la Rúa y Mauricio Macri, no es una credencial menor, pero las diferencias que se amalgaman en grandes extensiones de territorio sin la cohabitación de organismos nacionales desarrollan otras experiencias. Con menos ruido que Milei en la rural, el jueves pasado se juntaron los gobernadores de Córdoba, de Santa Fe y de Entre Ríos, Martín Yarlora, Maximiliano Puyaro y Rogelio Frigerio, en el encuentro de la región centro. Se pasó un video que transmite el espíritu época de los caudillos de la confederación que precedió a la nación, con miras a convertir esa alianza en un armado político y electoral para 2027. Vamos a compartir un fragmento del spot de ese que se pasó en esa reunión de la región centro. Escuchémoslo.
En los inicios de nuestra nación, las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos se levantaron con coraje, aportando hombres, ideas y recursos a la lucha por la independencia. En ese tiempo fundacional, líderes como Estanislao López, Francisco Ramírez y Juan Bautista Bustos comenzaron a forjar las bases de una organización nacional con una clara vocación federal. Aún con diferencias, mantuvieron una convicción inquebrantable que se mantiene hasta nuestros días. Hoy, desde Córdoba, y bajo la presidencia pro tempore del gobernador Martín Yarlora, junto a los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, proclamamos al país que la necesidad de un federalismo real en la Argentina es un mandato histórico que no estamos dispuestos a abandonar. Frente a un Estado nacional que durante décadas ha saqueado nuestras economías sin lograr devolver siquiera estabilidad ni crecimiento sostenido, se hace imprescindible levantar la voz en defensa de todos y cada uno de los cordobeses, santafesinos y entrerrianos. Este es el mandato que nos legó la historia y lo honraremos con todas nuestras fuerzas. Impresiona, ¿no? El gobernador de Buenos Aires, Asger Kicillof, administra un territorio cuya enorme superficie se parece a la de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, con las que de hecho limita la provincia de Buenos Aires. Pero queda prisionero de su asociación con el kirchnerismo, conurbano, que concentra la mayoría de la población provincial que él debe administrar. Por eso la provincia de Buenos Aires, ese sentimiento interiorista, lo representan los intendentes y los políticos del interior de la provincia, como son por ejemplo los de Somos Buenos Aires, donde ya tuvo Schiaretti acompañándolo como un gesto y con visitas también a la provincia durante todo este periodo, como una especie de gesto hacia 2027. También hay que recordar que la Constitución argentina se acordó en un pacto en San Nicolás, que es provincia de Buenos Aires. O sea que en realidad el problema del interior no es con la provincia de Buenos Aires, que se la considera parte del interior, sino con la ciudad de Buenos Aires y el AMBA, o sea, el conurbano que la integra, y no con la provincia, que en la mayoría de la provincia tiene la misma cultura que puede tener Santa Fe, Córdoba o Entre Ríos. Hablábamos de Schiaretti, que estuvo presente recorriendo en la provincia de Buenos Aires el armado de quienes no son ni peronistas, ni kirchneristas podríamos decir, o peronistas, ni libertarios. Y el gringo Schiaretti fue 8 años gobernador de Córdoba, previamente había sido vicegobernador, ministro de Producción varias veces. Tendrá en las elecciones de 2027 la misma edad con la que Donald Trump ganó las elecciones el año pasado, 78 años. Pero más allá de esta especulación, es el pater seraphicus del interior como ideología del modelo cordobés de gestión, que se presenta como una especie de socialdemocracia europea con disciplina fiscal, desarrollo con Estado y con mercado. Recordemos sus palabras en el debate presidencial haciendo referencia a esto. Vamos a escuchar a Schiaretti el 1 de octubre de 2023 diciendo: soy el único candidato que nació, vive y trabaja en el interior de la patria. Buenas noches, soy Juan Schiaretti, el gobernador de la provincia de Córdoba, y vengo a proponer lo que ya hicimos en Córdoba. En Córdoba gobernamos respetando las instituciones, teniendo equilibrio fiscal, desechando la grieta, y hemos reducido el costo de la política, porque tenemos menos legisladores que hace unos años. Además, la legislatura cordobesa es la que tiene el menor costo por habitante de toda nuestra Argentina. Y yo soy el único candidato que nació, vive y trabaja en el interior de la patria. Los demás candidatos son expresión de la República del AMBA, que viene siendo beneficiada por los últimos gobiernos nacionales, sin que sea responsabilidad de los habitantes del AMBA, sino de la rosca política. Por eso es más barato el boleto, la luz, el agua, el gas
y la nafta en el AMBA, y por eso nos ponen al interior productivo impuestos confiscatorios como son las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Bueno, paralelamente los gobernadores Yayora, Puyaro y Frigerio tienen posibilidad de ser reelectos en 2027, un periodo más al frente de sus provincias, pero nuevamente, más allá de cualquier especulación personal, lo que hay que mirar con atención es si el interior, como ideología, surge de allí una narrativa alternativa que no sea solo el centro como diferencia en los extremos, sino un modelo económico de desarrollo que entusiasme a los votantes. Como quien puede salir presidenciable de esa alianza de las provincias del centro es el gobernador Juan Schiaretti, nos vamos con un clásico de la provincia mediterránea. Soy cordobés